Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del mundo del espectáculo turco. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo en este nuestro santuario del salseo, el epicentro del dime que hay de nuevo, viejo pero a la turca. ¿Están listos para una inyección intravenosa de cotilleo premium? Porque hoy, amigos míos, nos vamos a poner las botas. Prepárense para un viaje al corazón de la extravagancia, al epicentro del romance, al ombligo del chisme más jugoso que haya visto Turquía, la boda de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, señores y señoras, habéis oído bien. Pero no nos vamos a conformar con la superficie, con las fotos que ya han desgastado vuestros feeds de Instagram, con los vestidos que ya han inspirado copias baratas alrededor del mundo, ni con la lista de invitados que ya ha sido analizada hasta la saciedad. No, no, no. Hoy vamos a bucear en las profundidades, vamos a desenterrar los esqueletos en el armario, vamos a revelar los secretos inconfesables que se escondieron tras esa fachada de perfección nupcial. ¿Están listos para descubrir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad? Pero antes de que nos lancemos al vacío de los rumores y las revelaciones explosivas, quiero recordarles, con el entusiasmo de un vendedor de crecepelo, que se suscriban a nuestro canal. No lo duden ni un segundo. Si viven para el drama, si se alimentan de los secretos, si respiran chisme del bueno, este es su hogar, su oasis en el desierto de la banalidad. Activen la campanita, esa campanita traviesa, para que sean notificados al instante cada vez que liberemos una nueva bomba informativa. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, con el permiso de ustedes y sin más dilación, vamos a lo que nos truje. La boda de Burak y Neslihan, un evento que sacudió Turquía hasta sus cimientos en junio de 2017, fue sin duda un espectáculo de proporciones épicas. El escenario elegido, el majestuoso Ram Palace Kempinski en Estambul, con sus vistas de postal al Bósforo, ya presagiaba una noche para recordar. Pero ¿qué se ocultaba tras esa cortina de glamour y ostentación? Pues agárrense que vienen curvas, porque aquí empezamos a descorrer el velo. Empecemos por la joya de la corona, la prenda más comentada, el vestido de Neslihan. Una creación de Bakko Wedding, una oda a la elegancia, un susurro de sofisticación. Un diseño aparentemente sencillo, que resaltaba la belleza natural de la actriz como si fuera una ninfa saliendo de las aguas. Pero ¿sabían que Neslihan estuvo a puntito, de tirar la toalla y cambiar de vestido a última hora? Sí, amiguitos. Aparentemente unos días antes de la boda, la pobre Neslihan sufrió un ataque de pánico digno de una telenovela. Sintió que el vestido no la representaba, que no era fiel a su estilo, que la convertía en una versión impostada de sí misma. Imaginen la escena, el caos, la histeria colectiva en el taller de Bakko. Afortunadamente, y aquí es donde entra en juego la figura de su estilista, una especie de terapeuta de la moda, y su madre, la roca inamovible, lograron calmar sus nervios, disipar sus inseguridades y convencerla de que luciría radiante. Y vaya que lo hizo. Y hablando de la madre de Neslihan, prepárense porque aquí tenemos tela que cortar. Dicen, se rumorea, se comenta en los corrillos más selectos, que la madre de Neslihan fue la verdadera arquitecta de la boda. Era ella, la matriarca, la que tomaba las decisiones importantes, la que tenía la última palabra en cada detalle. Desde la elección del menú, una selección de manjares otomanos que harían las delicias del mismísimo sultán, hasta la selección de la música, una mezcla de melodías tradicionales turcas y éxitos pop internacionales. La madre de Neslihan se encargó de que todo saliera a la perfección, como si estuviera dirigiendo una superproducción de Hollywood. Algunos, los más maliciosos, incluso se atrevieron a insinuar que la boda parecía más una creación de la madre que un evento personal de la pareja. Madre mía, qué control. Pero no todo fue champán, caviar y sonrisas forzadas. En medio de la celebración, se produjo un pequeño incidente, un lunar en la luna de miel, que pasó desapercibido para la mayoría de los invitados, absortos en la contemplación de la opulencia y el postureo generalizado. Pero afortunadamente para ustedes, nuestros corresponsales en el lugar de los hechos, cual paparazzi con visión nocturna, no dejaron escapar ni un detalle. Resulta que un conocido actor, un amigo íntimo de Burak, llegó a la boda con unas copas de más, digamos que había probado demasiado el néctar de los dioses. El actor, cuyo nombre por esta vez mantendremos en secreto para evitarle un linchamiento mediático, comenzó a comportarse de manera inapropiada, molestando a algunos invitados con comentarios fuera de lugar y bailes improvisados que rozaban lo grotesco.
Burak, visiblemente enfadado por la situación y con el deber de mantener la compostura en su noche más importante, tuvo que intervenir y, con la ayuda de algunos miembros de seguridad, sacarlo de la fiesta antes de que la situación se descontrolara por completo. Menudo espectáculo. Otro de los secretos mejor guardados de la boda de Burak y Neslihan tiene que ver con su luna de miel. La pareja, como dos tórtolos enamorados, eligió las Islas Maldivas como destino para su viaje de novios. Un paraíso terrenal de playas de arena blanca, aguas cristalinas y bungalows de lujo sobre el mar. Pero agárrense al asiento, estuvieron a punto de cancelar el viaje a última hora. Aparentemente unos días antes de la boda, la mala suerte le jugó una mala pasada a Neslihan. Sufrió un pequeño accidente, una caída tonta, que le provocó una lesión en una pierna. Nada grave, pero lo suficiente como para dificultarle caminar con normalidad. La pareja se enfrentó a un dilema: cancelar el viaje, privándose de su merecido descanso en el paraíso, o seguir adelante con sus planes, asumiendo las limitaciones físicas de Neslihan. Finalmente decidieron apostar por la segunda opción, aunque Neslihan tuvo que resignarse a moverse en silla de ruedas durante la mayor parte de la luna de miel. Vaya ironía. Pero sin duda la joya de la corona de este festín de chismes, el secreto más jugoso que estamos a punto de revelar, tiene que ver con las relaciones de Burak y Neslihan con sus compañeros de reparto. Como todos saben, ambos actores han protagonizado exitosas series de televisión que han arrasado en Turquía y en el mundo entero. Han compartido pantalla con algunos de los nombres más importantes de la industria, han creado vínculos profesionales y personales que han trascendido los sets de rodaje. Pero, ¿sabían que no todos sus compañeros de reparto fueron invitados a la boda? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aparentemente Burak y Neslihan mantenían una relación tensa, incluso conflictiva, con algunos de sus colegas, debido a una mezcla explosiva de celos profesionales, envidias inconfesables y, por supuesto, los inevitables rumores de romances en el set. Para evitar cualquier confrontación, cualquier escena bochornosa que pudiera arruinar su gran día, decidieron mantener la lista de invitados lo más reducida posible, invitando solo a aquellos con quienes mantenían una relación genuinamente cordial. ¡Qué decisión más estratégica! Y hablando de romances, no podemos ni queremos evitar mencionar los rumores que siempre han rodeado la relación de Burak y Neslihan. Como saben, ambos actores son considerados dos de los rostros más bellos y deseados de Turquía. Han sido objeto de deseo de miles de fans, han protagonizado portadas de revistas, han encarnado el ideal de la pareja perfecta. A lo largo de su relación, han surgido numerosos rumores de infidelidades, crisis matrimoniales y separaciones inminentes. Aunque la pareja siempre ha negado rotundamente estas acusaciones, lo cierto es que su relación no ha estado exenta de altibajos, de momentos de tensión y de rumores maliciosos. Algunos, los más cínicos, incluso llegaron a sugerir que la boda fue una puesta en escena, una estrategia mediática para acallar los rumores y demostrar al mundo que su amor era real, que su compromiso era inquebrantable. ¿Quién sabe? Pero a pesar de todos los secretos, las polémicas y los rumores, lo cierto es que la boda de Burak y Neslihan fue un evento inolvidable. Un día lleno de amor, alegría y celebraciones, un hito en la historia del espectáculo turco, que quedará grabado para siempre en la memoria de la pareja y de todos aquellos que tuvieron la suerte de asistir. Y nosotros, desde este humilde rincón, hemos intentado ofrecerles una visión más íntima y personal de ese día tan especial, revelando algunos de los secretos mejor guardados y desenterrando las anécdotas más jugosas. Y ahora, mis queridísimos chismosos, llegamos al final de este viaje al corazón de la boda más comentada de Turquía. Espero que hayan disfrutado tanto como yo destapando todos estos secretos. Hemos hablado del vestido de Neslihan, de la influencia de su madre en la organización de la boda, del actor ebrio que causó un escándalo, del accidentado viaje de luna de miel y de las tensas relaciones de Burak y Neslihan con sus compañeros de reparto. Menudo culebrón. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra máquina de chismes, el motor que impulsa nuestra búsqueda de la verdad. Gracias por formar parte de esta comunidad de amantes del salseo turco. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Conocían alguno de estos secretos? ¿Tienen alguna otra anécdota jugosa que quieran compartir? Los leo con la avidez de un editor de tabloides. Y por último, pero no menos importante, los animo a que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos estos chismes y, por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Prepárense porque los próximos vídeos vienen cargados de bombas informativas que harán temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más escándalos y más salseo turco. Adiós, adiós.